RCR, la red que comunica y une al Perú. Queremos saludar a esta hora al señor Renzo Deza, él es representante de la Juntía para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. Señor Deza, qué gusto saludarlo. Gracias por atender la comunicación de Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Buenos días, señor Hernández. Gracias a ustedes por invitarnos para participar en el programa. Bien, la Defensoría del Pueblo ha instado al Ministerio de Educación a respetar, a mejorar y potenciar las políticas educativas iniciadas en los últimos años, ¿no? En particular, el mantenimiento del principio de mérito y capacidad como eje de desarrollo profesional docente, la consolidación de la reforma universitaria y así como adoptar disposiciones y acciones que propicien la reapertura de las instituciones educativas de educación básica, ¿no? Vamos tocando punto por punto, ¿no? En el primer tema, ¿no? En mantener el principio de mérito y capacidad, ¿no? Y esto tiene que ver naturalmente con la ley de carrera magisterial, ¿no? ¿Cuál es la preocupación de la Defensoría del Pueblo, señor Deza? Bien, la ley de reforma magisterial ya tiene 9 años desde su entrada en vigencia, ¿no? Uno de los principios incorporados en la misma fue el de mérito y capacidad. Este principio es el eje de la carrera magisterial por el cual los docentes pueden acceder, mantenerse, ascender de escala y también acceder a cargos directivos como director de colegio, subdirector y otros cargos a nivel de UGEL. En estos últimos años, miles de docentes pasaron por concursos públicos para acceder a estos cargos. La Defensoría del Pueblo considera que el principio o la noción del mérito es una noción cualitativa, por la cual se propende a que el sistema educativo permite el acceso a los mejores profesionales. No es un concepto cuantitativo, no significa que deban entrar mayor cantidad, sino los mejores. ¿Y por qué los mejores? Porque precisamente se entiende que el sistema está estructurado de manera tal que uno de los factores para poder alcanzar la calidad educativa de los estudiantes es justamente contar con una carrera docente que garantice, el crecimiento profesional y la mejora del profesorado, ¿no? En los últimos semanas, diversos medios de comunicación han informado que, por ejemplo, ha habido intentos de, por ahí, morigerar o flexibilizar algunos criterios objetivos o académicos en las evaluaciones que realiza el Ministerio de Educación, llámese nombramiento, ascenso, etcétera, ¿no? Entonces, la Defensoría del Pueblo, como colaborador crítico, pone en agenda del gobierno nacional que consideramos que el mantenimiento y obviamente la consolidación y el fortalecimiento de la carrera magisterial pasa por respetar y mantener estos principios de mérito y capacidad, ¿no? Ahora, lo que usted señala, se intenta morigerar, modificar, no solamente son voces que han surgido de representantes docentes que ahora son parlamentarios, ¿no? Sino también del propio ministro de Educación, Carlos Gallardo, ¿no? Él ha tenido una posición bastante directa frente al tema de la ley de carrera magisterial. ¿Ustedes están preocupados por esa situación? No exactamente preocupados, pero sí, como en nuestro rol de Institución Nacional de Derechos Humanos, lo que procuramos es justamente persuadir a través de argumentos e ideas y señalar a la opinión pública y obviamente también al titular del sector y diversas instancias que cuál es la posición que nosotros, defendemos justamente para tener una mejor educación de calidad para los miles y millones de niños que estudian en escuelas públicas. La idea es poder llegar a un consenso, que el gobierno, el Ministerio de Educación pueda entender la posición de la Defensoría, que es una posición, digamos, que
diversos investigadores, organizaciones, incluso entidades de protección internacional de derechos humanos señalan, ¿no?, que el rol del docente es clave en toda sociedad o comunidad que busca tener una educación de calidad, ¿no? O sea, se tiene que mejorar la profesionalización del personal docente, ¿no? Ahora, desde el aspecto técnico, ¿no? ¿Qué riesgo se puede tener si es que se cambia, ¿no?, el espíritu, la esencia real de la ley de meritocracia, la ley de carrera magisterial? ¿Cuáles son los riesgos que enfrentamos? Bueno, el riesgo inmediato es que no necesariamente ingresen digamos, los mejores docentes, ¿no? La idea es que la carrera pueda recibir a los profesores que han mostrado en evaluaciones objetivas y de mérito sus reales capacidades. No solo ingresar a la carrera, sino también mantenerse, porque recordemos que la ley de reforma magisterial plantea una serie de concursos para poder ir demostrando durante el desarrollo de la carrera, digamos, las capacidades que uno tiene. Si un personal docente está en la capacidad de poder, digamos, cumpliendo con digamos, los criterios temporales, estar 2-3 años en una escuela, en una escala determinada, poder concursar y ascender a la siguiente escala, con lo que ello representa en la mejora remunerativa. Y asimismo, estos docentes, a medida que vayan progresando en su carrera, en base al mérito, pueden ir pretendiendo postular a cargos directivos, como subdirector o directores de instituciones educativas. Una posible consecuencia indirecta es que aquellos docentes jóvenes o que egresan de institutos pedagógicos o universidades, si ven que la carrera magisterial se distorsiona o ya no es atractiva, muy posiblemente ya no vean la carrera, digamos, la función docente en el sector público como un aspecto atractivo, ¿no? Y puedan ir a otro tipo de colegios, como el sector privado. La idea es que el sistema sea atractivo para los mejores profesores que egresan de los institutos de formación docente. Ahora, también ustedes están instando al gobierno, se consolide la reforma universitaria, se continúe con las etapas del proceso de licenciamiento de universidades. ¿Cuál es la preocupación en ese sentido? Bueno, ahí la preocupación es, durante el último quinquenio, digamos, los medios de comunicación han puesto en aviso que hay diversas iniciativas, principalmente por parte del Congreso, de, digamos, crear modificaciones legales que puedan, digamos, flexibilizar o quitar cierta competencia a la SUNEDU, o incluso revisar sus actuaciones, lo cual es válido y legítimo como función fiscalizadora y de control que tiene el Congreso. Eso la Constitución lo reconoce, por ahí no hay ningún problema. Sin embargo, lo aquí preocupante es poder ver que luego del proceso de licenciamiento se ha logrado que 94 universidades se lograron licenciar, ¿no? Entonces, significa que estas cumplen con las condiciones básicas de calidad que ya la ley o la reforma universitaria ha establecido. Si es que se logra flexibilizar este avance y aquellas universidades que no lograron licenciarse, se les da una segunda oportunidad, digamos, podría retrocederse en lo avanzado, porque justamente el sistema está hecho para justamente aquellas universidades que no lograron acreditar en un periodo determinado condiciones mínimas, elementales y básicas para poder ofrecer un servicio educativo de calidad a sus estudiantes, tendrían que optar por otro mecanismo, ¿no? Que ya la propia SUNEDU ha aprobado un reglamento para nuevos licenciamientos que
por ejemplo, estas universidades podrían empezar de cero y pretender o buscar un nuevo proceso de licenciamiento, ¿no? Ahora, finalmente, señor Renzo Deza, ¿no? El otro tema que ustedes están enfocando es lo que está referido a que se priorice, ¿no?, la educación básica en el retorno al servicio educativo, tanto semipresencial como presencial. Desde esa perspectiva, ¿usted cree que se están siguiendo los pasos aconsejables? ¿Estamos en una demora? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, con información al 18 de octubre, el Ministerio ha comunicado que hay 8.887 escuelas que están brindando servicio semipresencial están atendiendo a 416.000 estudiantes, lo cual nos parece un importante avance. La mayoría de las escuelas que están brindando este tipo de modalidad de servicio se concentran en la selva, en Loreto, Amazonas y Ucayali. Asimismo, es importante resaltar que el proceso de vacunación del personal docente está avanzando en a un buen ritmo, ¿no? Porque también, de acuerdo al informado por el Ministerio de Educación, personal docente y administrativo con 2 dosis son aproximadamente el 82%. Lo que señalamos como Defensoría tiene el sustento de la información que hemos podido recabar en las supervisiones que hemos hecho en el año 2020 y el año 2021 a unidades de gestión educativa local. Aproximadamente entre el 86 y el 90, entre el 76 y el 80% de las UGELs a nivel nacional logramos supervisar entre el año pasado y este. Lo que hemos detectado, por ejemplo, este año es que más de 300.000 estudiantes de escuelas públicas todavía no pueden acceder o siguen sin acceso a la educación a distancia. De las 117.000 estudiantes que abandonaron estudios o desertaron el año pasado, solamente han reingresado al sistema educativo 34.000. Entonces, consideramos que acelerar un poco el retorno a la presencialidad podría permitir crear un escenario para que justamente estas brechas educativas que afectaron sobre todo a las poblaciones más vulnerables se vayan superando, ¿no? Ahora, estas brechas en realidad son bien preocupantes, las que usted nos acaba de citar, ¿no? Más de 300.000 estudiantes de escuelas públicas que no acceden a la educación a distancia, ¿no? Es decir, ¿no? Sí. O sea, están al margen de recibir una educación medianamente adecuada, ¿no? Durante 2 años, ¿no? Estamos hablando del 2020 y del 2021. Pero el segundo dato que usted nos dice es que en el año 2020 salieron del sistema más de 114.000 estudiantes, ¿no? Y en el 2021 han regresado 33.000. Quiere decir que 80.000 ya desertaron totalmente. Sí, al menos a la fecha de hoy, la información que la propia UGEL nos ha remitido es que sí, existe un desbalance de 80.000 estudiantes que no han logrado reincorporarse al sistema educativo, ¿no? Justamente es a eso donde la Defensoría busca apuntalar, ¿no? Demostrar al Ministerio de Educación de que existen algunas brechas que tienen que superarse y la mejor vía es justamente en aquellas distritos o zonas que sanitariamente sea viable poder activar el regreso presencial, ¿no? Obviamente con el cumplimiento de todos los protocolos sanitarios, la entrega de las mascarillas, la instalación adecuada de las estaciones de lavado de manos, el avance el proceso de vacunación del personal docente. Obviamente aquí es muy importante el rol que deben cumplir las UGELs, porque es comprensible que muchas familias puedan tener el temor de enviar a sus hijos a las escuelas. Entonces, las UGELs ahí tienen que hacer una labor de comunicación con la comunidad educativa, porque no olvidemos que uno de los factores, una de las condiciones para el regreso a la presencialidad es justamente la condición social, que es el acuerdo de la comunidad educativa, de padres, docentes, directivos, ¿no? No sé si ustedes cuenten con este dato, señor Deza, ¿no? Usted mencionaba
que hay una brecha enorme, sobre todo en comunidades campesinas, en las comunidades nativas o comunidades originarias, ¿no? Sobre que no hay acceso justamente a la educación a distancia. ¿Ustedes han seguido o tienen un seguimiento, tienen una data respecto a cuál es la situación de las escuelas públicas, sobre todo en áreas rurales, si están o no están debidamente acondicionadas, si reúnen la infraestructura mínima para recibir a los niños? ¿Tienen esa data? Tenemos información a PRONIET sobre la ejecución de los recursos destinados a los locales educativos de manera general y aquellos enfocados a zonas rurales. En la zona rural nos informaron que hay alrededor de 35.000 locales educativos que están ubicados en zona rural. Al 27 de agosto de este año, lo que nos informaron es que casi el 90% de los locales educativos o de los directivos de estos locales retiraron los recursos y ejecutaron, pero solamente el 20% tenían digamos, la aprobación de la ficha de control de gastos, ¿no? Es decir, evidentemente estaban en proceso de revisión de los gastos ejecutados, pero estaban solo a una quinta parte. Eso significa que más o menos, 19.000, eso significa que más o menos un poquito menos de la mitad faltaba por declarar y validar los gastos. Pero vamos igual a pedir la información actualizada a PRONIET para ver cómo ha terminado este proceso, porque de acuerdo a la directiva de la ejecución de los gastos de mantenimiento, en octubre ya debe haber culminado todo el proceso, incluido la verificación del control de gastos que debe realizar la UGEL sobre los locales educativos, ¿no? Claro que sí, porque no solamente es el tema de protocolo, no es el tema de la decisión que puedan adoptar las UGEL, los padres de familia, sino también el acondicionamiento que tengan los centros educativos, ¿no? O sea, todo esto va de la mano para ir incorporando, ¿no? Primero la semipresencialidad y luego la presencialidad, ¿no? Si no tenemos esto, en definitiva va a ser muy difícil, ¿no? Y muchos van a volver, pero con las condiciones de riesgo que ojalá no se presenten, ¿no? Yo le agradezco, señor Renzo Deza, ¿no? No sé si tenga usted algo que agregar, por favor. Sí, no, gracias nuevamente por la invitación. Recordar a la ciudadanía que la Defensoría del Pueblo va a mantener, como siempre, vigilante la prestación del servicio educativo en las diversas modalidades, tanto presencial, semipresencial. Por ejemplo, en algunas regiones como Cusco, Ica, Loreto, Arequipa, también ya lo he hecho, están ya iniciando supervisiones a escuelas que están brindando servicio semipresencial. Si la ciudadanía tiene algún reclamo vinculado a la protección del derecho a la educación o cualquier otro derecho, ya sabe nuestra línea gratuita 0800 15 170 y las diversas medios que tenemos para poder atenderlos, ¿no? Y nada, agradecerlos por la invitación y más o menos en cuando esté ya listo el informe de toda esta supervisión que hemos realizado en 2020 y 2021, haremos de conocimiento público los resultados y las recomendaciones que dirigiremos al Ministerio de Educación, ¿no? Gustoso de conversar con usted, señor Renzo Deza, junto para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. Buen día, muy amable. Gracias a usted. RCR, la red que comunica y une al Perú.